que era una familia pobre, como eran pobres los demás. Pero el padre era muy listo, el Francisco Álvarez, pero lo decía con Kiko Sastre. La mujer, que era hermana de mi padre, araba las tierras con una pareja de vacas. Y él se dedicaba a vender máquinas de coser, que entonces era una novedad, máquina, la marca Singer, con una yegua que tenía muy bonita, por cierto, de pueblo en pueblo vendiendo las máquinas, toda esta comarca. Mi padre se crió con ellos y era el que le arreglaba las herramientas para ir a porque la tía, la madre de Antonio, pues trabajaba el capital con las vacas y los araos aquellos romanos pues los hacía mi padre. Y con eso tuvieron 6 hijos, todos con carrera, quitando uno, a excepción de uno. Podríamos decir que era una familia de maestros. Entonces imagínese lo que supone para una familia completamente rural viviendo en un pueblecito muy pequeño de la frontera de Portugal el tener esa sensación y esa intuición de que había que estudiar y que había que salir adelante. Así es que mi padre nace de un medio rural, de un medio muy espartano, de un medio, digamos, de clase ya tirando a baja, y desde muy pequeñito dice, a este niño, Antonio, lo que le gusta es un intelectual. Este ha nacido, es el más intelectual de todos. Dice, bueno, vamos a dejarle que estudie y todo eso. Lo que pasa que, claro, él le pudo dar los estudios primarios y los estudios un poco secundarios ya en Zamora, pero lo que no le pudo dar es una carrera universitaria. Él siempre apreció el pueblo, fue amante del pueblo. Le dio clase a los mozos de la juventud mayor, le dio clase él, siendo él mozo, o sea, siendo Antonio que no estaba casado ni nada. Mi padre nació en 1921 y en 1940, cuando acabó la guerra, ya era maestro en un pueblecito, Quirós, de Asturias. Él luego hizo varios exámenes, llegó a Zamora, capital. A mi padre no le gustaban los libros de texto que había de la época por considerarlos farragosos, pero no solamente era él, era a todos los demás, porque claro, mi padre vivía en una comunidad de profesores, de maestros de aquella época. Desde luego, sí se detectaba en los colegios nacionales que las enciclopedias que usaban entonces, o el material escolar que usaban, no eran suficientemente prácticas, válidas, para llevar adelante el trabajo de la escuela. La enciclopedia Álvarez acaba con la metodología didáctica que los maestros empleaban en la plena escuela franquista, la escuela que nosotros denominamos del nacionalcatolicismo. Yo recuerdo al colegio de ir allí con los demás compañeros y como yo no era de los listos, me tenían allí acceso y copiaba las letras a mi manera y otra cosa no hacía, nada más que copiar las letras y tirar para adelante hasta que una maestra me enseñó a sumar y a restar. Y entonces aprendí a sumar y a restar y fui tirando y remando en la vida con mucho trabajo así. Ahora me acuerdo de una vez de un maestro que una señora fue a decirle que no riñera, que se le había reñido a su hija, lo que fuera, y eso me acuerdo bien. Y él cuando se marchó, ella dijo, haré lo que yo quiera en mi clase, que el que mando soy yo. Es una escuela que responde a los cánones de la escuela tradicional, donde lo importante no es el niño, no es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, no es el niño, es el maestro y lo que él sabe. Que nos dejaban cerradas y no nos dejaba ir a comer. Y luego cuando venía por la tarde a la clase, porque había de mañana y de tarde. Y luego cuando entraban, pues nos dejaba ir a comer, pero nos daba un cuarto de hora. Y la que no venía, castigo otra vez. Si no lo pasemos, pues oiga, los que eran más listos aprendían más, los que éramos menos, pues menos. Yo fui muy mala estudiante,
Tengo muy poca memoria. Cuando yo empecé a ir al colegio era una maestra de Zamora. Entonces nos enseñaban a bordar, a coser y a los demás, a todo. Llevábamos brasero al colegio, sí, en el invierno. Como hacía tanto frío, pues a lo mejor pasábamos más tiempo en el brasero que estudiando. Pero bueno, así fue la vida. Ha cambiado mucho de entonces a ahora. Y vino un maestro que se llamaba Domingo, y aquel nos enseñó ya bastante, y aquel ya sí se portó bien. Pero aquella no, la primera fue matadora. La Enciclopedia Álvarez, con su metodología, cambia ese diseño y empiezan a aparecer lecturas amenas, textos breves y muchos ejercicios prácticos. Y desde la buhardilla de una casa de una calle de Zamora pegando al puente de piedra, pues allí pues, levantándose a las 4 o las 5 de la mañana y en una mesa camilla con un brasero, allí el hombre trabajando duramente y con esa ilusión y con esa certidumbre de que eso iba a servir para algo, pues consiguió la obra y la labor que hizo, que llegó a tener el 80% del mercado. Y en estas zonas rurales, en estas zonas de mediados del siglo XX en España, pues los medios para estudiar eran escasos. No, yo prácticamente anduve poco a la escuela, porque mi padre me sacó para guardar ovejas. Y entonces, pues, a los 12 años, tiré todo con ovejas hasta que fui a la mili. Yo fui al colegio muy poco. Lo primero que la situación de antes sería difícil para los padres, porque a mí me echaron con las ovejas de 9 o 10 años. Hasta los 14 o 15 años ya no valía para ir para las ovejas. Iba a otro oficio más duro, que era el tejar. Se necesitaba una escuela primaria importante, fuerte, que consolidara conocimientos y a partir de ahí pudiera permitir que los niños pudieran salir de la localidad para estudiar y forjarse un futuro diferente al que hubieran tenido si se quedan en la población rural. Y a partir de ahí desarrolla él su enciclopedia. Una enciclopedia práctica, una enciclopedia que va a transmitir, va a tener una aceptación enorme entre la población española. Tienen una gran repercusión, de ellos se van a encargar los distintos maestros, los maestros que han visto que este material les facilita mucho la labor instructiva. Y no solo eso, es que se obtienen grandes resultados académicos con ella. ¿Por qué? Pues porque cambia totalmente el diseño a lo que eran los materiales anteriores. Primero no había, porque nunca el maestro hasta ese momento tuvo un apoyo en este sentido. Entonces mi padre se puso a buscar, no tenía un duro, era un maestro, no tenía para pagarse una edición. Mi padre nunca fue editor de libros, él simplemente los escribió. Y se estuvo como casi un año buscando por Zamora, por Valladolid y hasta por Madrid, con amigos suyos, alguien que le editase los libros. Como había que poner la pasta, pues no lo encontró, hasta que por fin apareció uno de la vecindad. Amigos, eran gente obrera, gente trabajadora, habían Luisa, Lorenzo, que era mecánico de coches y tal, un pariente suyo que tenía una pequeña imprenta en Zamora. Hay que hacerle justicia, yo siempre digo esto, Eduardo López María, que si no es por él, era un hombre mayor, de izquierdas, ateo, en aquella época lo peor que podías encontrar, pero era una persona extraordinariamente honesta. Eduardo López se jugó 25.000 pesetas que tenía cuando iba a cerrar la imprenta, ya casi estaba en la jubilación, no sabía qué hacer, no tenía trabajo, y le dijo a mi padre, ¿sabes qué? Me voy a jugar esto y te voy a editar los libros. Ese hombre hizo el mejor negocio de su vida al editar los libros de mi padre. Lo editaron, empezó esto en Zamora, con la editorial Elma, y ya en el año 58 este señor Eduardo se jubiló, había ganado dinero, ya era muy mayor,
no podía con la cantidad de libros que entonces ya se editaban, probablemente eran algunos millones de ejemplares ya en aquella época, en el año 58, le buscó otro editor en Valladolid que él conocía, que era la editorial Miñón. La historia de mi padre no acaba con las enciclopedias. Cuando en 1966 sale la Ley General de Educación de Villar Palasí, los libros dejan de ser enciclopédicos y pasan a ser a libros por asignatura, para lo cual mi padre monta un conjunto de profesores y siguen haciendo libros hasta ya entrada ya casi la década de los 80, cuando se dejan de hacer esos libros Álvarez. Este fue Antonio Álvarez, un maestro entusiasta, un maestro de las décadas centrales del siglo XX, un maestro muy bien formado para el beneficio de los docentes y el bien de los niños, ¿eh? Bueno, como persona, pues soy un padre de aquella época, ¿no? Una persona muy austera, muy seria, muy honesta y muy implicada en su trabajo, muy implicada en su trabajo. Para mi padre todo era el trabajar, el estar pendiente de nosotros, de que tuviéramos buenas notas en el colegio. Me abrió el camino de la vida. Él fue el que me abrió el camino de la vida. Él fue el que me abrió los caminos. Recuerdo que una de las últimas veces que hablé con mi madre, me dijo que ella ya quería volver a escuchar el ruido de las teclas de la máquina de escribir, que quería ir con su marido.